es bastante interesante por cómo se está planteando al día de hoy esta situación. Sin embargo, todavía hay mucho miedo respecto al tema de los delitos tributarios, pero tampoco, por otro lado, vemos que estén haciendo los correctivos necesarios, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de ese tema. Voy a necesitar, sí, la participación diversa de nuestros amigos que están conectados, porque justamente ese tema va mucho con la casuística, ¿no? Si no se hace casuística, en realidad no vamos a tener todo el provecho que yo hubiera querido. Entonces, ya habiéndoles comentado, vamos a iniciar con ello. Cuando nosotros hablamos de delitos tributarios en nuestra sociedad, muchos se suelen preguntar cuál es el parecido del delito con la infracción tributaria. ¿Ya? Incluso por ahí he escuchado en algunas oportunidades que se habla de delito de infracción solamente por un tema de quantum, es decir, que si el monto es mayor a las 5 UITs, estamos hablando de delito, y si es menor, estamos hablando de una infracción. Cosa que es totalmente falso, ¿no? Algo muy alejado a la realidad, a pesar de que eso se ha hecho muy masivo en su propagación, eso no es así. Cuando nosotros hablamos de delito y hablamos de infracciones tributarias, básicamente a nuestro código tributario, lo que nosotros tenemos que tener presente es el dolo y la culpa. El dolo, que es una parte de la culpabilidad que se da dentro del derecho penal, es quien va a permitir saber si una acción ha sido tal cual para ser considerada como un delito. Esto, obviamente, acompañado a que la tipificación de este delito, de esta conducta dolosa, esté dentro de lo que dice el artículo, lo que dice la ley penal tributaria, iniciando con su artículo 1, que es el delito de defraudación tributaria. Entonces vamos a empezar por lo que son los ilícitos tributarios para poder llegar hasta lo que es los delitos. Cuando nosotros vemos el fenómeno tributario, ya sabemos, ya manejamos que se tributa para poder solventar el gasto público en un país, y esta solvencia del gasto público se da a través de la recaudación tributaria. La recaudación tributaria es la mejor forma de solventarlo antes de ir a un procedimiento de préstamo, ya sea interno o externo. Es decir, es el Estado, a través del jus imperium o a través del poder del Estado, el que dicta normas como consecuencias y necesidades de ciertas conductas de las personas que complementan la sociedad. ¿No? En ese sentido tenemos lo que es la hipótesis de incidencia tributaria. La hipótesis de incidencia tributaria es un sentir abstracto de lo que se va a regular, de lo que se va a normar. En función a algo, a alguna necesidad, espacio-tiempo, se termina normando, se termina regulando a través de hipótesis de incidencia. Luego, al realizarse las acciones, o sea, la realización del hecho generador, empiezan las obligaciones tributarias. Estas obligaciones tributarias nos van a permitir a nosotros poder saber cuánto voy a pagar. ¿Por qué? Las obligaciones tributarias son las formales y las sustanciales. Dentro de las formales tengo que emitir mis comprobantes de pago, llevar mi libro contable, presentar mis declaraciones juradas, y como obligación sustancial tengo el pago del tributo. Y justamente es ahí donde inicia la temática que estamos hablando en el tributo. ¿Por qué? Porque para efectos de estás recibiendo asesores, estás bien lo antiguo y poder diferenciarlo de lo que es, habíamos mencionado al inicio, que ve lo que es doloso. Si es no doloso, estamos hablando de infracciones, ¿no? Y si hablamos de temas dolosos, ya estamos hablando de delitos.
Cuando hablamos de infracciones, por ejemplo, no menciona que es la violación a la relación de Doctor obligación, Carlos, es decir, el internación. Sí, se le está escuchando hola. entrecortado, doctor. A ver, voy a tratar de acomodar. Ahora, ¿cómo estamos? Ahora sí, doctor, mejor. Ya, perfecto. Creo que se había tapado el micrófono de la computadora. Bien. Bien, entonces, recapitulando muy brevemente, les estaba mencionando que cuando algo es doloso, estamos hablando de un delito siempre y cuando se encuentre regulada esta conducta dentro de la ley penal tributaria. Y cuando es no doloso, estamos hablando de una infracción siempre y cuando ésta esté regulada dentro del Código Tributario, ¿no? Haciendo gala de lo que es el principio constitucional de legalidad y reserva de ley. Y por ejemplo, veíamos que el tema de los delitos nace el tributo, pero nace viciado. Es decir, ya se han hecho algunas actuaciones como para que no se pague el tributo, ¿no? Como menciona la ley tributaria, la ley penal tributaria, el que con engaño, astucia, comete o alguna infracción para sí mismo o para otra persona, para un tercero, será reprimido con pena privativa de la libertad. Ya eso sería lo que es defraudación tributaria. Y por otro lado, nace el tributo, pero no se cumplió con la obligación. O sea, no se cumplió con pagar, se pagó de menos, eso sería una infracción. Cuando hablamos nosotros de infracciones, estamos hablando de temas netamente de omisión, de acción u omisión, ¿no? Considerando que dentro de las obligaciones que ya habíamos mencionado antes, también tenemos el tratado de lo que es la obligación de dar, la obligación de hacer y la obligación de no hacer. Entonces, cuando hablamos de una obligación de no hacer, también estamos mencionando que se puede infringir una norma por no hacer algo. Un ejemplo de esta obligación es en los famosos pactos de no competencia. Es decir, hay una persona que trabaja para una empresa y que posiblemente guarde secretos como fórmulas, en el caso de, por ejemplo, en el caso de las empresas que distribuyen gaseosas o que hacen las gaseosas y las distribuyen, puede ser un caso como ejemplo. Entonces lo que hacen las empresas es, oye, mira, a ver, si tú en algún momento te retiras de mi empresa, vas a tener unos 10 años que no vas a poder trabajar de las mismas características, menos dar la fórmula que tú la conoces, y por eso yo te voy a pagar tanto. O sea, te van a pagar por no hacer algo. Si las obligaciones de no hacer no existieran o no fueran aplicables dentro de nuestro ámbito jurídico tributario, querría decir de que no estaría grabado con ningún impuesto. Sin embargo, sí vemos que que esta acción está grabada con impuesto a la renta, con IGB, de ser el caso, porque existen las obligaciones de no hacer. Clases de obligaciones. El día de hoy, aquí en el Perú, vemos las obligaciones formales por no presentar libros o presentarlos a destiempos en las características adecuadas, por no emitir comprobantes que no correspondían, por no presentar declaraciones. Esas son las infracciones a las obligaciones formales. Las obligaciones sustanciales no se dan en el Perú, salvo aquellas que son por no haber pagado un tributo retenido, ¿no? Pero eso no es una obligación que yo tengo de mi pecunio, ¿no? Lo que estoy haciendo yo es que no estoy trasladando lo que he recaudado. Entonces, no podríamos decir que es una infracción sustancial, quería mencionar, porque por ahí alguien diga, oiga, pero si hay una multa por no pagar tributos retenidos o percibidos. La multa sí hay, pero esto no pasa con una obligación sustancial porque es del quantum de la persona o del contribuyente. Ese dinero sale de otro contribuyente y lo único que ha hecho este otro es retener o percibir y no trasladarlo a la administración tributaria. Incluso esa acción podría configurar como un delito tributario. Creo que hay alguna pregunta por acá, vamos a ver.
Me parecía que había una pregunta. No, me pareció nada más, me pareció entonces. Bien, continuamos. Ahora, como les habíamos mencionado, tenemos a las obligaciones formales, tenemos a las obligaciones sustanciales y nos vamos, una vez evaluado esto, nos vamos a ver lo que son los delitos tributarios. Estos delitos tributarios tienen que ver con la defraudación tributaria, tienen que ver con el delito contable y al día de hoy también con el comercio clandestino. Ya recordando que SUNAT en estos momentos también es el ente regulador, el ente de control sobre el comercio clandestino. Bien. A ver, tenemos esta definición, ¿ya? En esta definición nos dice que los delitos tributarios constituyen toda acción u omisión dolosa por parte del deudor tributario, es decir, tener conciencia y voluntad orientada a violar la norma penal tributaria con el correspondiente perjuicio del patrimonio fiscal o indirectamente la colectividad. Acá podemos nosotros verificar algunas ideas bastante interesantes, ¿no? Bastante interesante. ¿Cuáles son estas? A ver, dice, constituye acción u omisión. Lo primero que nos están diciendo es por acción u omisión. No podemos decir que solamente tengo que cometer, sino también dejar de hacer algo que que es responsabilidad en la calidad ya sea de representante legal, de asesor, de contador, para el cumplimiento de las obligaciones. Una vez que se verifica todo esto, podemos ir a la otra parte que dice que es tener conciencia y voluntad. Tener conciencia y voluntad, o sea, conocimiento y voluntad, significa que tiene que existir dolo. Como les mencioné cuando iniciábamos, dentro del derecho penal, para evaluar las acciones o el comportamiento ilícito, se evalúa la culpabilidad. Y la culpabilidad está compuesta por el dolo y la culpa. El dolo está compuesto por el conocimiento y la voluntad. O sea, conozco qué es lo que va a pasar, pero aún así lo quiero hacer. Y la voluntad es de saber cuáles son las consecuencias y hacerlo. Por ejemplo, yo sé que no debo utilizar facturas falsas, pero quiero disminuir mi impuesto a pagar y las utilizo. Hay conocimiento y hay voluntad. Por tanto, encaja dentro del tipo que es el dolo, y el dolo es la parte que compone la culpabilidad en el derecho penal, que va a evaluar justamente el comportamiento de una persona. Ahora, dice conocimiento y voluntad orientada a violar la norma penal tributaria con el correspondiente perjuicio al patrimonio fiscal e indirectamente a la colectividad. Este tercer punto, con el correspondiente perjuicio al patrimonio fiscal, etcétera, corresponde a lo que es el bien jurídico protegido. En una acción que está protegida por el derecho penal, siempre está el bien jurídico que está protegiéndose. Y en este caso, en el tema de los delitos tributarios, de acuerdo a la doctrina, el bien jurídico protegido es el Estado. El Estado en la modalidad de lo que es la recaudación tributaria. Ese sería el bien jurídico protegido. Bien, tenemos acá cuál es el marco o la base legal. Tenemos la ley penal tributaria, tenemos el Código Penal, también deberíamos ponerle el Código Tributario, porque en el Código Tributario se dan muchos aspectos de lo que nosotros vamos a ver respecto a la defraudación tributaria, ¿no? Aspectos dentro de lo que es la responsabilidad solidaria, aspectos de lo que es la reparación civil, de lo que es la acción penal, etcétera. Eso no lo encontramos en el Código. No, no lo encontramos en la ley penal tributaria, lo encontramos en el mismo Código Tributario. A ver, como tal tenemos que en el artículo 1 está lo que es la defraudación, en el artículo 2 están las modalidades
Y el artículo 3, que es la modalidad atenuada, ha sido derogada. Ya, esta modalidad ya no se utiliza, esta ha sido derogada. Lo otro es agravado, que es el artículo 4 de la Ley Penal Tributaria, y el artículo 5 que me habla del delito contable. A ver, en el artículo 1 vamos viendo lo que me dice la Ley Penal Tributaria. El que en provecho propio de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia u otra forma fraudulenta de pagar en todo o en parte los tributos de la ley, será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 5 ni mayor de 8 años. Esto quiere decir, en traducción en el ámbito penal, que el delito de defraudación tributaria trae como consecuencia la pena de privativa de la libertad de manera efectiva. No efectivo puede ser con un tope máximo de 8 años, pero estamos hablando acá con un mínimo de 5 y un máximo de 8 años. Entonces ya vemos que hay pena privativa de la libertad. La verdad, amigos, aquí en Perú se tiene muchísimos, se está llegando casi al centenar de procesos por los cuales ya ha sido emitida una sentencia por defraudación tributaria. Recordemos que el tema de la defraudación tributaria y el delito tributario nace o va a nacer a través de un procedimiento de fiscalización. Creo que por acá ya tenemos una pregunta y me alegro mucho que haya esta pregunta. Vamos a ver. Doctor Carlos, tenemos pregunta de Elizabeth. Claro, perfecto. Vamos a ver. Buenas noches. Generalmente escuchamos delito tributario. ¿Un delito contable está relacionado con un delito tributario o se puede caer en delito contable sin incurrir en delito tributario? Muy bien, Elizabeth, muchísimas gracias por tu pregunta. Mira, en realidad el delito contable siempre va relacionado al delito tributario. ¿Por qué? Porque en el delito contable te dice que es por por el tema de llevado de libros, por ocultar información, etcétera, ¿no? Y eso va de la mano con el delito tributario. Se dice que el delito contable es un tipo autónomo. Y sí, es un tipo autónomo. Sin embargo, tiene una particularidad. El delito contable está presente cuando está presente el delito tributario. Sin embargo, en el caso que no se puedan hallar los medios probatorios necesarios para poder determinar bajo una sentencia la culpabilidad por delito de defraudación tributaria, pero sí se pueda verificar esa responsabilidad en el delito contable, podría haber una pena privativa de la libertad por delito contable, más no por delito tributario. En consecuencia, ¿el delito contable va relacionado con el delito tributario? Sí, pero es un tipo autónomo. Quiere decir que el hecho que no se pruebe el delito tributario no significa que no se vaya a probar el delito contable, ¿no? Ahí hay un tema que colisionan, que van chocando y que ya ha sido aclarado en diversas sentencias que se han emitido en nuestra legislación, ¿no? Muchísimas gracias, Elizabeth, por la consulta. No sé si pude esclarecer la pregunta con mi respuesta, y si no es así, yo gustoso con alguna repregunta que tengas. De la misma manera, para el resto de mis amigos que están conectados, yo encantado de poder responder las consultas que puedan tener ustedes. Bien, entonces, mientras llegan otras consultas, vamos continuando. Bien, a ver, estamos, un segundo, ¿dónde está? Ok. El tipo subjetivo en el delito de defraudación tributaria va a ser el dolo, es decir, se necesita del conocimiento y de la voluntad. El tipo objetivo va a ser el incumplimiento de la obligación tributaria total o parcial por medio del engaño. ¿Ok? Si bien es cierto, hay un tema de dolo para la consideración de los delitos. Aún así, yo creo que en muchos casos se dan acciones que también existe el conocimiento y la voluntad de realizarlo.
pero no está tipificado dentro de la ley penal tributaria, por lo tanto no se podría considerar esto como doloso para efectos del delito de la defraudación tributaria. Ejemplo, yo sé que tengo que presentar declaración jurada, vence el día de hoy. Y tengo una declaración jurada, tengo 500.000 soles de ventas, pero no tengo compras, o por lo menos no sé cuánto de compra tengo. ¿Qué es lo que realizan normalmente? Si yo sé que tengo compra, hago costo-beneficio. ¿Qué es lo que me va a convenir más? ¿Pagar una multa por declarar fuera de plazo o presentar una declaración rectificatoria posteriormente? Entonces juegan con el monto y aplican lo siguiente: podría presentar una declaración jurada en cero y luego hacer la rectificación. Y ahí existe dolo, o sea, existe conocimiento y voluntad de lo que yo estoy haciendo. Sin embargo, no se está lesionando el bien jurídico. ¿Por qué? Porque finalmente yo voy a rectificar, no porque yo quiero pagar menos impuestos. Solamente estoy en una cuestión de determinación a través de las declaraciones juradas. Entonces, ahí viene una primera gran diferencia. Les decía, cuando hablamos de la defraudación tributaria, muchas veces solemos hablar de algo muy particular, que es la fiscalización. La mayoría de procedimientos, la mayoría, creo que un 90% de procedimientos de defraudación tributaria, se han hecho fiscalizaciones realizadas por la Administración Tributaria y las otras 10 están compartidas entre denuncias anónimas o denuncias realizadas a través del Ministerio Público. Y cuando se hacen las fiscalizaciones, las que están más llamadas a poder, no sé, a poder convertirse en una posterior, en un posterior informe de delito de defraudación tributaria, son las operaciones no reales. Creo que hay otra pregunta más. A ver. José Luis dice, hoy escuché que en las investigaciones de Odebrecht el delito precedente de lavado de activos sería la defraudación tributaria. Sí, José Luis, lo que pasa es que cuando se habla de lavado de activos, siempre se menciona un delito precedente, delito fuente, delito madre o delito original, como le quieran llamar, y dentro de la ley de lavado de activos existen los delitos que son considerados como delitos fuentes y delitos madres. Justamente uno de ellos es el delito de defraudación tributaria. Ahora, no es el único delito, ¿no? Estamos hablando también de delitos como el de narcotráfico, los ingresos del terrorismo, del proxenetismo. Esos también son considerados delitos fuentes o delito precedente, delito madre, como bien hablábamos, para la consideración de lavado de activos. De lo que se ha dicho en este caso es cierto, sí es cierto, sin embargo, no es el único. La defraudación tributaria puede ser un delito precedente o fuente para el lavado de activos, sí, sí lo puede ser. Muchas gracias más bien por compartirnos justamente esta noticia, José Luis. Muchísimas gracias. Continúa. Porque el investigado sabía que tenía que declarar esa supuesta donación que debe pagar su tributo. Ya, acá hay un tratamiento algo interesante. ¿Por qué? Yo creo que el tema de lavado de activos, particularmente lo creo, no va a ir por ese tema, ¿no? Porque, claro, el investigado sabía que tenía que pagar una renta, ¿no? La renta tiene que pagarse, de no pagarse habría un ocultamiento, y el ocultamiento es una modalidad de defraudación tributaria. Sin embargo, tenemos que ver ese ingreso, ¿ya? Pues ese ingreso que se da, ¿para qué es? ¿Para qué se da ese ingreso? Porque si ese ingreso es por una actividad ilícita, por ejemplo, oye, yo te doy dinero a cambio de que tú luego me vayas a dar la concesión de otras obras, entonces ya estamos hablando de un tipo penal distinto, ¿no? Y al hablar de un tipo penal ya distinto al de delito de defraudación tributaria, tendríamos que evaluar si en realidad ese dinero tendría que ser tributable.
existe una discusión bastante interesante que se dio a nivel del Tribunal Fiscal y del Tribunal Constitucional respecto a la tributación de los actos ilícitos, ¿no? Como decían, olia non peculia, es decir, el dinero no huele. ¿Ya? Eso es lo que consideraba el Tribunal Constitucional, es decir, oye, el hecho que sea ingreso ilícito no significa que no se va a tributar. El Tribunal Fiscal tenía una posición distinta ya respecto al cual el dinero por ingresos ilícitos no se debería tributar. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, haciendo uso del principio de igualdad, decía, mira, si no se grava los ingresos ilícitos, querría decir que estás poniendo a estas personas en una ventaja respecto a aquellas que tienen ingresos ilícitos y pagan un impuesto, ¿no? Uno de estos fundamentos fue el utilizado por el Tribunal Constitucional cuando determina que ese dinero se debería pagar. Al margen de lo dicho por el Tribunal Constitucional, se sigue todavía generando esa posición si el dinero debería o no debería estar, no se debería pagar, ¿no? Un impuesto. Por eso que te digo que tendría mis reparos en consideración que el delito precedente sea el de defraudación tributaria, porque habría que ver para qué se ingresó ese dinero. Y si se ingresó para actos ilícitos, tendría que evaluarse la posición del Tribunal Constitucional sobre el oleam non peculia, ¿no? Que es el dinero no huele, en latín es lo que nos dice. Como te digo, hay posición del Tribunal Constitucional que dice que debería grabarse, posición del Tribunal Fiscal que dice que no debería grabarse. Hasta el día de hoy, nuestra norma, nuestra ley del impuesto a la renta, no ha regulado nada de ello, o sea, no te dice si sí o no. Sin embargo, cuando se habla del incremento patrimonial no justificado, te dice, oye, tú no puedes sustentar o justificar la variación de tu patrimonio a través de un acto ilícito. Entonces, eso estaría colisionando con el criterio del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque para el Tribunal Constitucional es, oye, si tienes un movimiento de patrimonio, paga tu impuesto. Para la administración tributaria es, oye, si tienes movimiento de tu patrimonio, tú me puedes sustentar que es por dinero ilícito, ¿no? Así que no debería estar grabado aparentemente, pero como es un acto presuntivo, si tú no lo puedes demostrar, vas a terminar pagando. O sea, está dando vuelta a esa idea. Por eso que te mencioné que tengo ciertos reparos, sí. Podría darse posteriormente también, sí, podría darse posteriormente. Sin embargo, tenemos esa particularidad, no ha sido esclarecido si el dinero, el ingreso de dinero por actos ilícitos está sujeto a la atribución por impuesto a la renta. Muchas gracias, José Luis. Bastante interesante tu aporte, muy, muy, muy interesante. Bien, doctor Carlos, Bien, invitar vamos también a todos los continuando entonces. participantes que están en plataforma, por favor, realicen sus preguntas vía chat. Al final del C-Panel de la sala virtual está la sección preguntas, envíennos sus preguntas. Caso contrario, también utilicen el micrófono. En la parte izquierda superior hay un icono que indica levantar la mano. Ustedes hacen clic en levantar la mano, me llega una notificación, yo les habilito el micrófono y ustedes pueden hacer su pregunta y repregunta. Continuamos, doctor Carlos. Claro, sí, justamente para respaldar esta posición, como bien le decía, el tema del día de hoy es bastante casuístico. Ya no es simplemente que yo venga a leerles unas diapositivas porque no sería eso lo más idóneo, ¿no? La idea tanto de todos nuestros amigos que encabezan y que organizan club de contadores es que pueda alcanzárseles temas que van a ir aplicando en el día a día. Entonces, continuando, les decía que las fiscalizaciones que se dan y que terminan con informe de indicio de delito tributario se dan a través normalmente de las operaciones reales, ¿no? Porque en estas fiscalizaciones se va a verificar qué cosas se estaba utilizando y no correspondía realmente a las acciones legales para ser considerado deducible. No. Una cosa es que, por ejemplo, a mí me reparen porque no tengo toda la formalidad necesaria o porque mis comprobantes, no sé, estaban como no habido, y otra cosa es que a mí me reparen por la utilización de facturas falsas.
¿no? Ahí sí habría un problema grande para la persona que las está utilizando. Hay una pregunta, creo, y una pregunta, pero a ver, creo que no. Sí llegó, doctora. La pregunta es de Arthur, de John Sotil. Arthur dice, ¿cuándo un delito administrativo tributario se vuelve un delito penal tributario? Perfecto. Me imagino que cuando me hablas de un delito administrativo tributario, ¿me podrías, Arthur, definir qué cosa es un delito administrativo tributario? Porque hay infracciones, las infracciones que son actos administrativos, eso sí podría tener una consecuencia penal, ¿no? Por ejemplo, si a mí me reparan por operaciones no reales, tengo una infracción que es un acto administrativo y esto podría pasar a ser un delito penal, un delito de defraudación tributaria. Lo que no entendí muy bien es el tema del delito administrativo tributario, de repente por ahí se te fue también a la hora de escribir, si me podrías aclarar eso para poder dar respuesta a tu inquietud, Arthur. Y mientras tanto, continúo con lo que nos dice John Sotil. John dice, ¿qué infracción o delito comete y qué sanción tiene una universidad que no entrega boleta de venta por la pensión de enseñanza? Luego que el alumno hace su reclamo y cómo se puede denunciar esto ante la SUNAT. Y definitivamente hay una infracción por delito, por artículo 174, numeral 1, ¿no? No entregar los comprobantes de pago de acuerdo al reglamento, ¿no? Pero esto lo traería consigo que posiblemente esta universidad esté haciendo ocultamiento de ingresos o rentas. Y este ocultamiento de ingresos o rentas también es una modalidad del delito de defraudación tributaria, por lo cual traería una consecuencia penal. ¿No? Ya vimos que ha sido un ejemplo excelente, un ejemplo excelente, ¿por qué? Porque se están viendo dos acciones. Una, que está infraccionando una norma, artículo 174, numeral 1, y por ese 174, numeral 1, va a haber una multa va a haber una sanción que podría ser el cierre del local o una multa, ¿no? Recordemos que no emitir comprobante de pago trae un cierre. Ahora, por otro lado, si la universidad no entrega comprobante, quiere decir que no lo está contabilizando y no lo está declarando. Y si no declara esos ingresos, quiere decir que está ocultando ingresos o rentas, que es una modalidad de defraudación tributaria por el cual sí tendría una consecuencia penal. Excelente, John. Más bien, Arthur, a nuestro amigo Arthur Escobar, por favor, si nos podrías reformular la pregunta o en todo caso explicarme, porque me dices cuándo un delito administrativo tributario se vuelve delito penal tributario. El delito penal tributario sí lo entiendo que es la defraudación tributaria, pero cuando me dices delito administrativo tributario, la verdad no conozco un tema de delito administrativo tributario, no existe, me parece. Así que si por ahí podrías reformularnos, te lo agradecería. Karen Marinela Gavidia de la Cruz nos dice, ¿cuál es la sentencia del Tribunal Constitucional a la cual hizo mención? Karen, no recuerdo si la tengo por acá, déjeme ver si me puedes dar unos segundos. Por acá tengo material sobre el nulum, olean non peculium. Dame un segundo, por favor. Quiero ver si lo tengo acá a la mano. La verdad no lo tengo a mano lo que me habías pedido, lo que me has dicho, no pensé que me lo iban a pedir, pero voy a ver si lo tengo acá dentro de mis apuntes. A ver, por acá veo que hay otra pregunta de Elizabeth. Ahorita vamos, Elizabeth, termino con Karen, luego John Sotil y luego sigo con Elizabeth. Denme unos momentos nada más para ver si tengo esta sentencia de la que nos habla. Ojo. No lo tengo a la mano, no lo tengo a la mano, pero me lo preguntó Karen, ¿verdad?
Karen, en todo caso, que tú puedes poner a través del internet olea non peculia, olean, olea, como el apellido olea, non peculia, y le pones sentencia Tribunal Constitucional y te va a dar justamente esta sentencia, ¿no? De verdad, disculpe, no lo tenga a la mano, no pensé que alguien me iba a pedir exactamente cuál es la sentencia, ¿no? Bien, guión, el doctor Arena se ha denunciado vía web, pero no se recibe respuesta de SUNAT. ¿Qué se puede hacer para denunciar? Te aconsejaría que en todo caso presentes la denuncia de manera física, ¿no? Y es más, cuando has presentado la denuncia también hay un número de correlativo que se te da, puedes averiguarlo a través de un centro de servicio al contribuyente, porque ellos se comunican con las áreas correspondientes. Eso es lo que podrías hacer, yo. Elizabeth, si el proveedor nos emite comprobantes electrónicos, pero no nos proporciona los archivos XML, ¿estarían con infracción de no entregar comprobantes de pago? No creo que haya una infracción por no entregar comprobantes de pago, porque finalmente sí los está emitiendo, pero no les ha proporcionado el archivo, ¿no? Eso es algo que todavía en la casuística no se está regulando por parte de la administración tributaria y que sí lo considera como emitido, ¿no? Pero ahí hay un problema que al no tener los archivos XML, la otra parte va a tener una imposibilidad de utilizarlo, ¿no? Eso va a ser algo que poco a poco se va a ir solucionando, se va a ir salvando, por así decirlo. Bien, no me hace la aclaración nuestro amigo Arthur, si lo puede hacer, yo encantado. Entonces vamos continuando. Les decía que las operaciones no reales están muchas veces sujetos a los informes de indicios de delitos tributarios. Las operaciones no reales son actos aparentes que tienen la intención o la consecuencia de evadir al fisco, o sea, de pagar menos impuestos. La gran mayoría de estos se hacen a través de las facturas clonadas, de la compra de facturas falsas, a través de las modalidades del ruleteo, administrativamente. Esto va en función del artículo 178, numeral 1, ¿no? Declarar cifras o datos falsos o poder haber solicitado devoluciones de manera indebida. Pero esta responsabilidad administrativa no conlleva, o mejor dicho, no excluye, no enerva la posibilidad, facultad y decisión de la administración tributaria de plantear un informe de indicio de delito tributario, que posteriormente va a ser calificado por el área correspondiente, la penal, la jurídico penal, y con ello se presenta la denuncia ante el Ministerio Público, posteriormente se da parte de la Procuraduría y continúan todos los actos procesales. Bien, vamos a ver, creo que hay una pregunta más. Gretel, el cliente puede bajar por la página web el archivo XML y PDF de las facturas electrónicas que los proveedores. Muy bien, Gretel, más que una pregunta, creo que está dando una respuesta a Elizabeth. Roxana nos pregunta, me han girado facturas electrónicas, pero cuando entro a la página que señala para consultar los archivos XML, me dice que no existe o no existe. Sería infracción o delito. Infracción o delito por parte del proveedor, por parte tuya no va a haber una responsabilidad, ¿no? Por parte del emisor, si es que no te ha emitido un comprobante de manera correcta y solamente entregó el físico de una aparente emisión de factura, pues ahí habría tanto infracción por el 174, numeral 2, si mal no recuerdo, y también habría una modalidad, una conducta que podría ser el incumplimiento, el ocultamiento de ingresos o rentas, que estaría dentro del tipo de la defraudación tributaria, ¿no? Felipe Vázquez, ejemplo de DNI de arrendador. Felipe, no sé a qué te refieres. Discúlpame, Felipe, me dices ejemplo DNI de arrendador, o sea, no sé qué pregunta, cuál es tu consulta.
les voy a pedir un favor, ¿no? Como estamos a través de una plataforma virtual, yo sé que ustedes tienen muy claro qué es lo que me quieren preguntar, pero yo no puedo adivinar exactamente la pregunta, entonces, si me la podrían hacer de manera más clara, yo estaría muy encantado, o en todo caso, como nos mencionó nuestro amigo Edu, también pueden utilizar el micrófono para poder realizar la consulta, ¿no? Porque hay algunas como que no las estoy entendiendo muy bien, trato de darle la respuesta que espero sean eso lo que estaban esperando, pero hay otras que no le puedo encontrar el sentido, ¿no? Como el de nuestro amigo Arthur, que todavía no nos responde, ahora Felipe dice, cuando tienes que declarar pero no puedes identificar y por ende no ingresar datos, ejemplo, DNI de arrendador, pero ¿cuál sería la pregunta, Felipe? ¿Cuál sería la pregunta al respecto? Me dicen, a ver, Felipe, cuando tienes que declarar, pero no puedes identificar, por ende no ingresar datos, ejemplo, el DNI de la arrendadoria, pero ¿cuál es la pregunta? No estoy viendo una consulta ahí exactamente. Bien, a ver, Arthur nos hace espero que sea la pregunta que estábamos esperando. Felipe, si puedes formularme la consulta que quieras, sería excelente. Vamos, Arthur. Por ejemplo, si no pago IGB por declarar más, entonces la investigación de SUNAT podría ser por infracción tributaria, pero si detecta a raíz de ello tendría incremento de ingresos no justificados. Podría perdonarme la SUNAT otra investigación por delito tributario. Ya, bien, Arthur. Mira, vamos ordenando las ideas y te voy explicando. Si tú no pagas IGB por haber declarado un monto que luego ha sido rectificado o simplemente no pagas IGB, SUNAT no te hace una investigación, ¿no? SUNAT te va a requerir el pago. Si tú lo has declarado, te va a requerir el pago. Y si tú declaraste un monto menor al que tenías, tendrías que pasar un procedimiento de fiscalización para que te puedan determinar el impuesto. Es decir, a través del procedimiento de fiscalización, señor, ¿sabe qué? Usted tiene más débito fiscal del que usted me ha declarado, o usted tiene menos débito fiscal de lo que usted me está declarando. Por ende, esto es lo que usted tiene que pagarme. Eso es un caso distinto. Eso es totalmente distinto. Ahora, una vez que se hace esta fiscalización, terminada la fisca, se hace el informe por indicio de delitos tributarios. Y este informe de indicio de delitos tributarios es para que se pueda determinar si la acción del contribuyente no solamente está dentro de la esfera administrativa, sino del ámbito penal. Otra cosa es, me dices, se detecta que a raíz de ellos tendría incremento de ingresos no justificado. Cuando se habla de incremento de ingreso no justificado, me imagino que está yéndote al tema de incremento patrimonial no justificado. El incremento patrimonial no justificado solamente es aplicable para personas naturales, ¿ya? Y solamente es aplicable y es determinado como renta neta de trabajo, renta neta de cuarta categoría. Por tanto, no existiría una relación entre pago de IGB, entre incremento de ingresos no justificados que me mencionas y la investigación por delito tributario. O sea, inicia a través de la infracción administrativa, que es la infracción tributaria. Con ello, en un procedimiento de fiscalización te pueden emitir el informe de dicho delito tributario para que se te pueda denunciar, y la investigación no la hace la SUNAT, sino la hace el Ministerio Público a través de las acciones o actos, investigaciones preliminares. ¿Ya? Lo otro sobre el incremento patrimonial no guarda mucha relación, porque el incremento patrimonial no justificado opera solamente para personas naturales en la determinación de renta de trabajo de cuarta categoría. José Luis Carrión, por favor, creo que debemos avanzar en el entendido que ya pasó más de una hora y hay muchas diapositivas. José Luis, no te preocupes por eso, mi estimado amigo. La intención mía ha sido no que terminemos
un tema de diapositivas, sino que en realidad nosotros podamos entender el tema de los delitos tributarios y los delitos contables. Lo que sí les voy a pedir es que nos vayamos entrando, claro, vamos a hablar seguramente de infracciones y de delitos tributarios, pero ir a qué clase de infracción es, de repente para otro día con todo gusto lo podríamos dejar en una clase de código tributario, ¿no? José Manuel Benavente, doctor Carlos Arenas, buenas noches, José. Uno como contador dependiente, ¿qué medida podría tomar cuando se percata que por parte de la gerencia ha estado realizando actividades elusivas, ventas no declaradas, que lo considera como merma, que permita tener mayor deducción? Muy bien, José. Bueno, acá has utilizado una palabra bastante interesante, que es el tema de las actividades elusivas, me dices, ¿no? Creo yo que no podríamos calificarlas como actividades elusivas, sino netamente evasivas. La ilusión es algo que todavía se está discutiendo en la aplicación de la norma 16 y el reglamento que aún no lo tenemos. Sin embargo, sí sé por dónde va tu pregunta. ¿Qué hacer cuando tú te das cuenta que en realidad están haciendo ocultamiento de ingresos o rentas, que es justamente la modalidad? Hay algo que se llama cumplimiento objetivo del deber. Cuando una persona trabaja para otra, tiene un deber de cumplimiento. Yo me debo a lo que mi jefe me diga. Si yo veo un acto ilícito, tengo dos vías. Una, dejo de trabajar y lo denuncio. Otra, pongo en conocimiento, de acuerdo a mi conocimiento técnico, señor X, quien sea mi superior directo, acabo de verificar que están realizando operaciones, por ejemplo, como el ocultamiento de las mermas, caso que no correspondería porque podría traernos algún problema administrativo o penal. Si a ti te obligan a seguir con ello, este comunicado que tú has hecho significa ponerle en alerta lo que tú has visto, ¿no? Por ende, eso podría ser lo que te podría ayudar a ti a salir de algún tipo de problema si en el futuro hubiera alguna denuncia por delito de defraudación tributaria, ¿no? Eso es lo que podríamos hacer. Muy bien, José, excelente pregunta, muy buena pregunta, porque tiene que ver básicamente con la labor de un contador, ¿no? Eso es muy bueno. Entonces, continuamos, amigos. En las operaciones no reales se utilizan las llamadas simulaciones, ¿no? La simulación absoluta, la simulación relativa. En la absoluta, básicamente, cuando se emiten comprobantes de pago, pero el impuesto grabado es inexistente. Es decir, una acción que no corresponde, puede ser que sea una empresa constituida que paga sus impuestos, pero tienes una factura que no le corresponde. Entonces, no se ha realizado una operación, o si se ha realizado, se ha duplicado. ¿Ya? Y ahí entra justamente lo que es la simulación relativa, en donde aparece un emisor, pero en realidad no se ha realizado esta operación, ¿no? Al no haberse realizado esta operación, tendríamos que tener cuidado nosotros a la hora de poder determinar qué es exactamente lo que se va a pagar, cómo se ha estado determinando lo que se tiene que pagar para no recaer en acciones de simulación. El día de hoy las simulaciones se dan a través de la compra de factura o a través de la clonación. Y la clonación es una modalidad que se ha dado y mucho aquí en el Perú. Al día de hoy, el tema de la clonación está quedando casi sin efecto porque pocas son las empresas, o casi nadie, que va a emitir comprobantes físicos. No, a través de los comprobantes electrónicos quitas la posibilidad de que te clonen ellos. Ya no va a haber clonación. Lo que sí puede haber es la emisión de comprobantes de facturas falsas. Eso sí podría existir. ¿Hay alguna pregunta, creo? Me parece que hay una pregunta, a ver. Ah, no. Me parece que no. Bien, entonces continuamos. Vamos a ver dos resoluciones del Tribunal Fiscal sobre operaciones no reales. El artículo 44 de la ley del IGB establece que aquel comprobante de pago que no corresponda a una operación
real, no dará derecho al crédito. Que la discusión no se centre en la relación que debe existir entre los bienes facturados con las ventas declaradas, principio de causalidad, ni en las características de los comprobantes de pago, sino en la fehaciencia o verisimilitud de dichas adquisiciones. Excelente este RTF, esta sumilla de este RTF, ¿por qué? Porque en esta sumilla me dicen, oye, no estoy discutiendo la causalidad. O sea, puede ser incluso que la emisión de ese comprobante falso haya sido utilizando los criterios de causalidad. Es decir, si yo soy una empresa constructora, se me han emitido comprobantes por la utilización, por el servicio prestado de maquinaria. ¿Es causal? Sí es causal, ¿no? Porque lo necesito para yo poder construir. Sin embargo, claro, la descripción te da la aparente causalidad. Pero recordemos que la causalidad tiene al día de hoy un criterio en el cual se sustenta. Dos, básicamente. El de valor de mercado y el de fehaciencia. Si tú no puedes soportar la carga de la fehaciencia, no podríamos hablar nosotros de una operación real. Entonces, si es una operación no real, se te va a desconocer. Y al desconocimiento de ese gasto y posible deducción del crédito fiscal para efectos del IGB, tal cual menciona la sumilla de este RTF, podrías no solamente tener el desconocimiento, sino que podrían hacerte un informe por presunción de delito tributario. La otra RTF dice, para establecer la fehaciencia de las operaciones realizadas, es necesario que, por un lado, el contribuyente acredite la realidad de las transacciones directamente con sus proveedores, con documentación e indicios razonables, y por otro lado, que la administración lleve a cabo acciones destinadas a evaluar la efectiva realización de tales operaciones sobre la base de documentación proporcionada por el propio contribuyente. Y en este RTF se está hablando de dos principios administrativos, uno que es el de seguridad jurídica y el otro que es el principio de verdad material, por el cual la administración tributaria está no solamente a facultad, sino que está obligado a solicitar información necesaria para poder verificar que las operaciones que está desconociendo o que quiere desconocer realmente obedezcan a operaciones no reales, ¿no? Esos son requisitos mínimos que se le exige a la administración tributaria y que parece que el día de hoy lo están desconociendo, porque el día de hoy SUNAT está utilizando mucho el criterio de la forma sobre el fondo y no el fondo sobre la forma, ¿no? Desdiciendo los amplios estudios que hay en la materia. Hay una consulta por acá, vamos a ver cuál es la consulta. Bien, a ver, buenas noches, doctor. ¿En qué caso se podría configurar el delito de defraudación tributaria en materia tributaria municipal? El caso impuesto predial o impuesto vehicular. Muy bien, Edgar. A ver, el impuesto vehicular tiene como particularidad que grava las transacciones grava la adquisición del vehículo durante 3 años, ¿no? Un vehículo no mayor a 3 años desde el momento de su primera inscripción. Entonces, cuando nosotros hablábamos hace un rato, hablábamos de la simulación o de la vis compulsiva, vis absoluta, y en este caso sería preciso decirlo, ¿no? Cuando yo inscribo en registro público, es porque tengo un contrato por el cual he adquirido una propiedad. 3 años me dice la norma, la ley de tributación municipal. ¿Qué sucede si yo modifico, ¿ya? Si yo modifico un contrato y le pongo que ese contrato ha sido no del año 2019, sino del año 2015? De acuerdo a la ley de tributación municipal, la configuración del pago del impuesto se hace a partir del 1 de enero de cada año. Querría decir que si lo he adquirido en el 2015, pagaría en el año 2016, pagaría en el año 2017, pagaría en el año 2018 y para este año 2019 ya no pagaría nada. Esa modificación, esa simulación absoluta recaería en defraudación tributaria. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando la ley penal tributaria nos habla de ingresos o rentas, nos habla de ingresos o rentas, entonces
¿Dónde tengo yo ingresos o rentas? Ingresos o rentas yo voy a tener solamente en los tributos internos, más no en los tributos municipales. Podría haber un delito, por ejemplo, un delito común de falsedad genérica, de falsa declaración, pero no podríamos entrar en el tema de defraudación tributaria porque la ley penal tributaria no la contempla. Entonces, eso quiere decir, ya, eso quiere decir que no podría aplicarse ni en el impuesto predial ni en ni en el impuesto vehicular, recordando que el Código Tributario nos dice que por similitud, que por analogía, no se puede gravar, no se puede determinar ningún impuesto. Entonces, en función y en mérito a lo que nos dice el artículo 4 de la norma 4 del Código Tributario y lo que es el principio de legalidad, no podríamos hablar de defraudación tributaria en el caso de impuesto predial o vehicular. A propósito de eso, sería bueno de repente preparar un seminario sobre delitos, sobre tributación municipal, ¿no? La tributación municipal que cada día toma más importancia y que es poco estudiado. Sería muy interesante de repente acá mis amigos de Club de Contadores podríamos ponernos de acuerdo para preparar algo sobre tributación municipal. Bien, entonces vamos continuando. En las operaciones no reales, dicen obligaciones sustanciales, ya sabemos, las obligaciones formales también ya le hemos hablado, y me habla de obligaciones versus cruces de información, acreditación de las operaciones. ¿Por qué? Antes en una fiscalización, ¿qué es lo que te pedía? Tu registro de compra, registro de venta, tus comprobantes de pago y punto. Luego se te aumentó que la bancarización, que el pago de la detracción, etcétera. Al día de hoy todas esas modalidades resultan insuficientes para demostrar la certeza de una operación. Resultan insuficientes para demostrar la fehaciencia de una operación. Por tanto, no es definitivamente esos documentos los que me van a pedir. Me analizan para tema de causalidad y de deducción de crédito fiscal la normalidad, la razonabilidad, la generalidad, pero también te van a analizar la fehaciencia y el valor de mercado, que es un criterio que últimamente ha sido muy bien utilizado por la SUNAT y el Tribunal Fiscal. El tema del valor de mercado al día de hoy está siendo muy bien utilizado. Yo les recomiendo que para efectos de saber qué cosa es el valor de mercado, puedan darle una lectura. El valor de mercado no necesariamente es el valor que tiene o el precio que tiene algo en el mercado cambiario. No es eso. Ya no es eso. El valor de mercado es un tema un poco más amplio, mucho más amplio, para efecto de la deducibilidad de las acciones. Así que al día de hoy, cuando se hacen los cruces de información, SUNAT, ¿qué utiliza? DAOT, sobre todo, ¿ya? Para el tema de los cruces de información de operaciones no reales, DAOT, el caso de verificar cuál es el patrimonio del contribuyente, también el PDT notarios, y como siempre, la fiscalización a pequeños y medianos contribuyentes sirve para fiscalizar a las grandes empresas. En los delitos tributarios, acá le he enumerado casi un esquema de lo que es el tratamiento por delitos tributarios, ¿no? Este esquema me dice, ejercicio de la acción penal, Código Tributario, artículo 189. El ejercicio de la acción penal lo lleva a cabo el Ministerio Público, o sea, la investigación lo lleva a cabo el Ministerio Público. Quien dictamina la sentencia va a ser el Poder Judicial. La SUNAT, a través de la Procuraduría, acompaña y es participante del procedimiento para poder ingresar medios probatorios, para poder solicitar el pago de la reparación civil. Esa es la labor que tiene la administración tributaria. Dentro de nuestra legislación podemos encontrar esto en el artículo 189 del Código Tributario. En la misma base legal está lo que es la improcedencia de la acción penal. ¿Por qué? ¿Cuándo no va a proceder la acción penal en el caso de que yo haya utilizado facturas falsas?
He escuchado a algunos amigos asesores un error gravísimo. Oye, podemos utilizar facturas falsas y si SUNAT nos fiscaliza, rectificamos, pagamos el impuesto y se acabó el problema. Eso no es correcto. El artículo 189 del Código Tributario, ¿qué es lo que me menciona? ¿No? El 189 del Código Tributario me dice muy claramente que, por si acaso, si inició el procedimiento de fiscalización tributaria, ¿ya?, que trae consigo la comisión del delito tributario por esos periodos y ese tributo que se está fiscalizando, así rectifiques y pagues el impuesto, no vas a tener responsabilidad administrativa, pero sí responsabilidad penal. Por tanto, el ejercicio de la acción penal continúa todavía. Respecto a lo que es la reparación civil, perdón, antes de ir a la reparación civil, así que hay que tener mucho cuidado con esa premisa. Si ustedes creían que rectificando y pagando se salvaban de la acción penal, no. Se van a salvar de la reparación civil. ¿Por qué? La reparación civil, de acuerdo al artículo 191 del Código Tributario, me dice que es el mismo monto defraudado o dejado de pagar. Esa es la reparación civil. Por tanto, si tú estás defraudando por 100.000 soles y te das cuenta que te están fiscalizando, te llega una denuncia por parte del Ministerio Público y piensas que rectificando y pagando el impuesto te salvaste de la acción penal, es mentira. Te salvaste del pago de la reparación civil, porque ese es ascendente al monto defraudado o dejado de pagar. Sin embargo, la responsabilidad penal va a continuar. Por otro lado, las denuncias por delito tributario pueden darse a instancias de parte, pueden darse al Ministerio Público o pueden hacerse a través de un procedimiento de fiscalización tributaria como un informe de indicio de presunción de delito tributario. Respecto a los informes del perito, los informes que presentan SUNAT no solamente tienen que presentarse a la hora de la denuncia, sino que en el mismo proceso penal tiene que informarse. ¿Por qué? Porque el perito de SUNAT o el fiscalizador o el auditor de SUNAT funciona como un perito de parte para la administración tributaria. Y en un procedimiento penal, si no existe esto, entonces estarían yendo en contra de la misma administración. Varios casos se han caído en la administración tributaria porque no se presentaron los medios probatorios en el momento adecuado. Al no presentarse los medios probatorios en los momentos adecuados, así el juez supiera que es cierto, si no se presentó formalmente, no podrá dictaminar una sentencia en base a lo que se presume porque nadie se lo está probando. Son temas que de repente son muy formalísticos, pero en estos casos juega a favor del contribuyente o del imputado por delito tributario. La caución para la libertad provisional, respecto a la caución para la libertad provisional, esto va de acuerdo a lo que manifiesta el artículo 182 y 183 del Código Penal. Incluso hay una circular de SUNAT que también sirve para poder verificar estos temas, ¿no? La circular 019 del año 2011. Ahí nos habla sobre el procedimiento de SUNAT, cómo va a ir el informe, ante quiénes va a ir, cómo van a actuar las diferentes áreas en el caso de que haya, por ejemplo, que el Ministerio Público le informe a la Administración Tributaria en el caso de que haya una presunción de delito tributario y se compruebe que no lo existe, cómo es lo que tiene que hacer, a quién se le tiene que dar parte. Todo esto, ya toda esta información está dentro de la circular 019 del año 2011. Recordemos que las circulares el día de hoy son de conocimiento general, por tanto, de querer solicitarlo en la administración tributaria, no nos podrían negar. Bien, entonces vamos continuando. Y vamos, tema de jurisprudencia. Por acá tenemos una resolución del Tribunal Fiscal y dice: se suspende el procedimiento de apelación por cuanto, en virtud de la cuarta disposición transitoria final del Código Tributario, hasta que se cuente con la decisión judicial. Y esta RTF es bastante parecida a la siguiente, que también dice: se suspende la comunicación de la Administración Tributaria de haber interpuesto denuncia por delito tributario. ¿Qué es lo que nos dice? A ver, se hizo un procedimiento de fiscalización, se determinó a lo mejor operaciones no reales, ¿ok?
Al determinarse las operaciones no reales, se hace un informe por indicio de delito tributario. A la par, se emite la resolución de determinación que ha sido reclamada, se perdió en primera instancia, ha ido al Tribunal Fiscal siendo apelada, y en segunda instancia el Tribunal Fiscal le llega por parte de la Administración Tributaria la comunicación de que ese mismo caso está siendo ventilado en materia judicial por la comisión de delito de defraudación tributaria. Entonces, en virtud y el mérito del mismo Código Tributario, el tribunal lo que hace es, oye, ¿sabe qué? Lo suspendo hasta que acabe el proceso judicial. Porque sería insólito que judicialmente se le determine la culpabilidad por delito tributario y administrativamente se le diga que resulta fundado la pretensión de operaciones no reales. ¿Por qué? Porque, o sea, si no hay operaciones no reales, quiere decir que no hay la utilización de aparentes facturas falsas o de ocultamiento de ingresos o rentas. Por tanto, no habría una necesidad de poder verse el fuero judicial. Pero por un tema de especialidad, por un tema jerárquico, el Poder Judicial va a tener mayor fuerza que el Tribunal Fiscal para verificar esa acción, ¿no? Y en estos casos también se va a suspender. Lo mismo nos habla del artículo hay un informe, el informe 264-2002 SUNAT. En este informe, en realidad, nos está hablando sobre el orden de prelación para las cobranzas. Recordemos que se dice que la materia tributaria tiene o guarda superioridad en la cobranza, en el orden de prelación, sobre el resto de deudas tributarias, ¿no? Sin embargo, no es del todo cierto porque existen algunas deudas que están por encima. Pero cuando un juzgado, por ejemplo, ha emitido un embargo, y ese mismo embargo también ha sido dado en materia tributaria, en este caso se invierte el concepto del que habíamos hablado. ¿Por qué? Porque como es un embargo ya emitido y las deudas tributarias por prelación están superiores a una deuda de materia civil, en ese caso se tendría que continuar con la cobranza coactiva en materia tributaria. Es algo bien interesante que nos habla este informe 264 del año 2002. ¿Hay una pregunta? Sí. Creo que sí hay una pregunta. A ver, vamos a ver. No tenemos preguntas, doctor Carlos. Me había marcado acá como que había preguntas. Perfecto. Continuamos entonces. Y ahora nos vamos a lo que es el delito contable. El delito contable será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años el que esté obligado a llevar libros y registros contables, que incumplen totalmente con dicha obligación, deja de anotar operaciones, realiza anotaciones falsas, anotaciones falsas, destruye o oculta los libros o registros contables. Bien, este delito contable no es de exclusividad para un contador. Es lo primero que tendríamos que hablar, que no es de exclusividad para un contador, sino que puede ser realizado por otras personas. Ejemplo, un asistente contable que está obligado a de mandato, también está inmerso dentro de ello. Deme un segundo, por favor, que se me ha secado un poco la garganta. Ya. Les mencionaba que el delito contable, creo yo que tiene un error en el nomen juris, es decir, en el nombre del mismo delito, porque al decir delito contable, prácticamente estás acusando a un contador. Sin embargo, sí puede ser un contador, como que también puede ser un asistente contable, puede ser un auxiliar contable, que tenga la obligación de llevar o de salvaguardar ese material. Ellos también pueden estar inmersos dentro de lo que es el delito contable. Antes de continuar, creo que ahora sí nuevamente me marca la pregunta. Edu me marcaba pregunta nuevamente, por eso que estaba interrumpiendo. Sí, doctor, ahora sí. Bien,
¿Sí? Ok, Le estoy enviando la pregunta de Alberto de Almero. claro. Ya le envié, doctor. Bien, dice, doctor, buenas noches. Si una empresa envía mercadería a provincias con guía de remisión, el cliente verifica la mercadería, pero no quiere factura. Tremendo error, desde ahí lo avisamos. Y después se envía al vendedor y el cliente le paga en efectivo, o otro tremendo error porque el pago tendría que ser bancarizado. Y la empresa también acepta. La empresa, esto sería un caso de colisión de... A ver, amigos, por favor, como les decía, háganme las preguntas que no los puedo entender bien. Dice, voy a repetir, ya, doctor, buenas noches. Si una empresa envía mercadería a provincias con guía de remisión, me imagino que debe ir una coma, el cliente verifica la mercadería, pero no quiere factura, y después se envía, y después, ¿dónde está? No. Y después se envía al vendedor. ¿Qué cosa es lo que se le envía al vendedor? Vamos al ¿Qué cosa, micrófono, doctor Alberto. Alberto? A ver, ¿Qué cosa es, Alberto? ¿Qué cosa es lo que le envía al vendedor? ¿La factura? ¿La factura se la regresa? ¿A eso te refieres? doctor, le voy a activar el Y micrófono. el cliente. Ya, perfecto, perfecto. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante. Buenas noches, doctor. Bueno, ¿me Buenas escucha? noches, ¿cómo estás, Alberto? Sí, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, te oigo. Ya. No, después va el vendedor y el cliente le paga por ¿Puedes, la mercadería, le paga por la mercadería ¿Puedes vendida, repetirme ¿no? toda la pregunta, por favor? Sí, sí. Dice, Ya, una empresa envía mercadería a provincias con guía de remisión, nada más. Cuando ya. llega a provincia la mercadería, el cliente verifica la mercadería y dice que está bien. Dice que está bien, pero dice, no, no quiero factura, así nomás, dice, ¿no? Entonces, después la empresa como que le acepta y manda un vendedor a cobrar esa factura. Ese cliente le paga en efectivo y entonces eso sería un dolo, una colusión o una defraudación. A ver, ¿Me dejó entender? el dolo no puede estar excluido del delito. Para que haya delito tiene que haber dolo. Si hay defraudación, definitivamente tiene que haber dolo. El tema de la colusión como delito no configuraría porque la colusión, hasta mal, donde más recuerdo, necesita que una de las partes sea un funcionario público. Eso es lo que Ah, nos habla el delito de ok. colusión. Por tanto, Mm, excluimos también el tema de la colusión. ¿Ya? Ahora, sobre el tema de la defraudación, tendríamos que ver las causales, ¿no? En primer lugar, se emitió un comprobante, luego le dice, oye, no quiero factura, entonces me arrepiento de haber emitido el comprobante, pero el comprobante ya está emitido. Si el comprobante ya está emitido, ¿de qué manera lo podrías anular? A través de una nota, que es lo que mal se utiliza, pero se utiliza así de esa manera, utilizando una nota de crédito, una nota de débito, de ser posible, cosa que no creo, estaríamos entrando a la esfera de un ocultamiento de ingresos o rentas. Y esto sí pues traería un problema de defraudación tributaria. ujú. Pero si nos vamos al tema práctico, esta clase de acciones no, son poco verificables por parte de la administración. ¿Por qué? Porque el depósito incluso del dinero no lo han hecho a la cuenta, sino que se lo han dado en la mano a un trabajador. Ahora, el problema está que si ese dinero es reinvertido en cosas de la misma empresa, los papeles contables no van a reflejar lo que tributariamente se ha hecho. Por tanto, ahí sí podrían tener problemas, ¿no? Eso es lo que tendríamos que evaluar, Alberto. Ujú. Ya, doctor, muchas gracias. De nada, amigo. Perfecto. A ver, entonces nos vamos, estábamos hablando del delito contable, que les decía que no solamente es exclusivo del contador. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay un delito contable
y un delito un delito tributario o de defraudación tributaria. Recuerdo que me hicieron una consulta dentro del desarrollo de las primeras diapositivas, y les decía que el delito contable es autónomo, pero por su propia realización siempre va de la mano con el delito de defraudación tributaria, ¿no? Porque si no, vamos al tema de la interpretación de la norma y del dolo. Si lo que yo no quiero, si yo no quiero tener un beneficio, ¿para qué voy a dejar de llevar libros, no? ¿Para qué voy a ocultar libros, mejor dicho? Yo puedo dejar de llevarlos, que no significa ocultarlos, eso significaría una infracción, nada más. Por tanto, tendríamos que tener en consideración que el delito contable va asociado al delito tributario, que en muchas ocasiones no se puede aprobar el delito tributario, ¿ya? En muchas ocasiones no se puede aprobar el delito tributario, y finalmente solo se dictamine una sentencia por delito contable. Sí puede ser, por lo autónomo de las materias, por lo autónomo de ambos, ¿no? Entonces, en ese caso podríamos entrar dentro de esa esfera. Es autónomo, sí, pero en la práctica va asociado al uno del otro, definitivamente. No hay vuelta atrás, ¿no? Porque no tiene una razón de ser de ocultar, dejar de llevar, o como me dice el tipo penal, ¿no? Dejar de anotar operaciones o realizar anotaciones falsas, sobre todo esta, o que se destruya o oculte los libros de registros, si lo que yo no quiero es defraudar. Definitivamente lo que yo quiero es defraudar, pagar menos, y por eso tengo una acción como esa, ¿no? Si no, no se configuraría. Ahora, esta autonomía del delito contable es simplemente para que no se deje de castigar a alguien que ha funcionado como un cómplice dentro de lo que viene, dentro de lo que es el delito de defraudación tributaria. Bien, por acá, creo que hay preguntas, vamos a ver. ¿Edu, hay pregunta? Sí, doctor, Abel Domínguez ya debe estar en tu bandeja de chat. A ver, todavía no llega. Acá está, vamos a ver. SUNAT ha detectado a través del libro electrónico que la empresa ha usado facturas que ya está registrada en otra empresa. Si rectifico por las facturas observadas, se va a pagar la multa por datos falsos. ¿Qué otra consecuencia podría tener la empresa? En realidad, Abel, si el caso es tal como me lo cuentas, entonces podría haber un informe por presunción de delito tributario, porque lo que se está haciendo ahí es la modalidad de la clonación. Hay facturas que están en una empresa y que se están utilizando en esta empresa también. Entonces, ahí sí, pues, estamos ante un problema por el delito de defraudación tributaria, mi estimado amigo. Lo que sí yo te recomendaría es que si todavía no estás en el procedimiento de fiscalización, puedas rectificar. Si ya estás en el procedimiento de fiscalización, rectifica y en realidad a ver los descargos que se puedan presentar a la hora del llamado del Ministerio Público. Porque sí va a haber ahí un tema de... Es muy probable, lo más probable es que haya un informe por presunción de delito tributario. Es que justamente lo que sucede en este caso es lo que habíamos estado hablando sobre el artículo 159 del Código Tributario. O sea, lo que es el ejercicio de la acción penal y la aplicación o no de la acción penal. Y en este caso, si se inicia el procedimiento de fiscalización, por más que yo rectifique, voy a tener un problema, ¿no? Salvo que el auditor por ahí me pueda dar una mano y yo rectificando y pagando el tributo pueda convencerlo de que no haya un informe. Eso es lo único que podría pasar, mi estimado Abel. Bien, entonces continuamos con el concurso entre el delito contable y el delito de defraudación. Dice, la existencia del dolo contable, del delito contable, no se limita a reforzar el medio de control con el que cuenta la administración tributaria para verificar el cumplimiento por parte del deudor tributario de sus obligaciones formales,
lo cual implicará posteriormente el cumplimiento de sus obligaciones sustanciales, sino que constituye al mismo tiempo una demostración del dinamismo del bien jurídico definido como función del tributo en el ámbito financiero de la política económica y de redistribución de la riqueza. Esta parte ha sido tomado, es un extracto tomado por parte de un trabajo realizado por el profesor Luis Alberto Bramón Arias, que es un experto en derecho penal, más que tributario, y se estaba evaluando el bien jurídico protegido. Entonces, nos mencionaba él que el tema del delito contable no solamente es el tema de poder encontrarle la culpabilidad para un tema penal, sino lo que se está haciendo es reforzar la posibilidad de la que la administración tributaria pueda acercarse al verdadero, ¿cómo puedo explicarlo? A ver, que la economía de un contribuyente se acerque a la realidad. O sea, es decir, lo que me estás declarando en los libros, lo que me estás declarando en tus declaraciones, valga la redundancia, lo que estás emitiendo en comprobantes de pago, obedezcan a la realidad de los hechos. Por tanto, si tú me declaras que has vendido 1000, es porque has vendido 1000. Si has vendido 100.000, es porque has vendido 100.000. Entonces, eso es más o menos lo que la idea, en la materia del derecho penal, tratan de decirme, trata de decirnos el profesor Ramón Arias respecto a las actuaciones tributarias. ¿Hay otra pregunta, Edu, creo? Sí, doctor. Sí, Preguntas de Arthur. ¿Hay otra pregunta? Sí, ya está en la bandeja de chat. Ya está en la bandeja, a ver, vamos a ver. Un empresario registró una compra por un monto diferente al de la factura en el registro de compras de septiembre de 2018. En abril del 2019, dicho empresario contrata un contador y este se da cuenta de tal hecho. Solo bastará con hacer la rectificación, y si la empresa no rectifica, ya que es un monto menor al de la factura, ¿existiría delito contable por declarar montos falsos? Es interesante la pregunta, Arthur. En realidad, no. En este caso, es meramente un tema administrativo, porque hay simplemente una factura registrada que no corresponde, ¿no? Y es más, me dice que la factura nueva, o sea, que la factura correcta es menor al monto que se había declarado. En ese caso, ni siquiera estás causando una lesión tipo lo jurídico protegido de recaudación tributaria o tipo infracción, tampoco está yéndote en contra del fisco. Por tanto, no habría ni una sanción por delito tributario, menos una responsabilidad administrativa en el tipo de ilícito tributario por una infracción tipo multa. No habría. Por el contrario, habría un perjuicio para la empresa porque está pagando un monto mayor al que corresponde. Muchas gracias Arthur, por la pregunta. En el tipo penal del delito contable, dice que no se requiere que haya un perjuicio fiscal, sino basta con no hacerlo y que la conducta sea dolosa. Ahora, lo que tenemos que analizar acá es lo siguiente. Bajo esta primera premisa dirían, oye, entonces si yo dejo de declarar, si yo ingreso mal mis libros, ¿es delito contable? No. O sea, no es necesario de que haya un perjuicio fiscal, pero el dolo, o sea, el conocimiento y la voluntad, sí tienen que ir direccionadas a causar un perjuicio fiscal, ¿no? Esa es la diferencia de cuándo es delito contable y cuándo estamos simplemente ante una omisión para la declaración. Hay otra pregunta, me parece, Rocío, bien. Rocío Solórzano dice, buenas noches, doctor. ¿Quién tiene la responsabilidad en el delito contable? ¿El contador, el gerente general o ambos? A ver, en el delito contable, la responsabilidad es de quien estaba encargado de realizar el llenado de libros, el manejo de los libros, él es el responsable. Caso distinto al delito de defraudación tributaria. En el delito de defraudación tributaria, las responsabilidades pueden ser múltiples. Los responsables pueden ser múltiples, perdón. Los gerentes, los asesores, el contador, el administrador, muchas personas pueden ser responsables en diferentes grados. Pero en el tema de delito contable, básicamente va a ser responsable el encargado del llevado de esos papeles contables. Ojo, nos dice la norma que no se requiere el perjuicio fiscal, pero sí se requiere el dolo. ¿El dolo de qué? El dolo de perjudicar al fisco. Por tanto, si lo mío ha sido una equivocación y me olvidé y lo rectifiqué, no es delito contable.
¿ya? Eso hay que tenerlo muy claro y que seguramente les va a servir mucho para todos ustedes que están dentro del tema contable. Bien. A ver, en el tema del delito contable puede ser un contador dependiente o independiente, puede ser un asistente contable, puede ser un auxiliar contable, puede ser una persona que trabaje en el área de contabilidad. Como les dije, hay un error en el nomen juris, no debería llamarse un delito contable, particularmente no creo que sea así, porque al decir el delito contable rápidamente lo relaciona de manera exclusiva con el contador, y no es de esa manera. Pueden ser cualquiera de las personas que les he mencionado anteriormente. Dice, la labor del contador puede traer consigo responsabilidades penales ficticias malentendidas en la actividad contable. Justamente cuando se dice responsabilidades penales ficticias, se habla que no todo acto del administrador, del contador, tiene que ser considerado como delito si no se paga el impuesto. O sea, puedo haberme trazado en los libros, pero si yo lo rectifico, no es delito contable. Puedo haber llenado mal los libros, pero si yo me rectifico, no es delito contable. Recuerden que el dolo, es decir, la intención del no registro, del ocultamiento, es el de defraudar. Si no existe ese dolo, no podríamos hablar del delito contable. ¿Ya? ¿Hay otra pregunta, me parece? ¿Hay otra pregunta? Sí, doctor, de José Manuel. A ver, todavía no llega a mi bandeja. ¿Existe delito tributario por almacenar bienes con valores superiores a 50 UITs en lugares no declarados? Sí, claro, esa era una de las nuevas modalidades del artículo 5A, si mal no recuerdo. Y por otro lado tenemos lo que es el delito de comercio clandestino. Pero el delito de comercio clandestino tiene que ver con ciertas sustancias que están prohibidas, que son sustancias que antes no los manejaba SUNAT, pero que el día de hoy sí, en el traslado, la comercialización de insumos químicos y bienes fiscalizados. Bueno, la diferencia ya para ir culminando, la diferencia entre infracción y delito tributario lo tenemos en el aspecto subjetivo, como ya lo hemos estado mencionando para que ustedes vayan teniendo un poco más claro esta parte, es en la existencia del dolo, conocimiento y voluntad para los delitos tributarios, y en cuanto a la infracción tributaria no hay un tema subjetivo, es simplemente objetivo. ¿Estás obligado a declarar o no declaras? Infracción. ¿Estás obligado a llevar libros y no los llevas? Infracción. ¿Estás obligado a emitir comprobante y no los emites? Infracción. Tipo objetivo y el otro es un tipo subjetivo del engaño, astucia, ardid, que significa el dolo, que es conocimiento y voluntad. Por el tema de la investigación, ese es el aspecto subjetivo. En el tema de la investigación, el delito tributario se hace a través de un proceso penal por la autoridad judicial, en este caso el juez especializado, y la infracción tributaria es en vía administrativa a través de la misma administración tributaria e impugnada a través del Tribunal Fiscal. Por la naturaleza de la resolución, en el delito tributario se resuelve a través de una sentencia judicial y en la infracción tributaria a través de una resolución de multa. Por la sanción aplicable, en el delito tributario tenemos la pena privativa de la libertad y las penas accesorias, que pueden ser multa, comisos, y a eso hay que agregar la reparación civil, que no es no es un tipo de sanción, sino que es la obligación a resarcir el daño. Y en el caso de la infracción tenemos multa, comiso de bienes, internamiento de vehículos, etc. Por la naturaleza del sujeto activo, el delito tributario es una sola persona, solo persona natural, perdón. Pueden ser muchas personas, pero todas son personas naturales. En el caso de la infracción tributaria, sola es el contribuyente puede ser una persona natural o jurídica. Explayándonos un poco más en el tema del delito tributario, puede ser que una empresa, para efectos de defraudar, contrate a la empresa X para que realice un planeamiento agresivo de ocultamiento. Claro, contrata a la empresa X, pero esa empresa X tiene un representante legal y tiene especialistas que van a realizar ese planeamiento que va a defraudar, ¿no? Por tanto, la responsabilidad no es en la empresa, la responsabilidad es en la persona que la realiza, ¿ya? Por la determinación de la responsabilidad solidaria,
En el delito tributario debe probarse la intención, que es el dolo, conocimiento y voluntad, y en la infracción tributaria basta con la determinación objetiva, es decir, infringiste la ley, no infringiste el código tributario. Acá hay otra pregunta. A ver. ¿Sí hay una pregunta? En el caso que la SUNAT detectó a través del libro electrónico que hay doble facturación, si el servicio del contador es externo, el contador tendría responsabilidad. Abel, el tema de la responsabilidad no la podemos medir exactamente por si el contador tiene o no tiene responsabilidad, si es externo o interno. Si este contador externo ha tenido o ha realizado trabajo de doble facturación, sería responsable si se demuestra ello. Si él no lo ha realizado, no existiría ninguna responsabilidad de su parte. Lo primero que tendríamos que evaluar es eso, ¿no? Si él lo ha realizado o si él no lo ha realizado. Sucede que en los casos típicos de defraudación tributaria, no siempre es un contador interno, es más, siempre se ejerce de un contador externo. Pero justamente en el proceso lo que se trata de hallar es la responsabilidad de cada uno en este delito. O sea, no es simplemente, eres el contador, eres responsable. Eres el contador, vamos a evaluar cuál ha sido tu grado de participación. Y ese grado de participación, sin el cual no se hubiera podido lograr ese delito tributario. Bien, los nuevos delitos. Bueno, los nuevos delitos simplemente para que ustedes lo puedan revisar, qué es lo que estamos hablando. Tenemos también, y estos son delitos de elaboración y comercialización clandestina de productos. Está en el artículo 172, numeral 1 y numeral 172, 71 y 172. Bien, amigos. Bueno, miren, en realidad con el material que tengo yo es un poco más amplio porque hay otros temas. Con el tema que nosotros habíamos propuesto para poder desarrollar el día de hoy, hemos culminado. Yo no sé si por ahí tienen algunas otras preguntas para poder responderlas. Aprovechen, por favor, estos minutos, si los tienen, si no, para ir culminando la exposición. Edu, espero preguntas antes de despedirme. Sí, doctor, si tuvieran alguna pregunta, este es el momento para que lo puedan realizar. Por favor, envíennos sus preguntas. Caso contrario, también pueden hacer sus preguntas por micrófono. Excelente exposición, muchas gracias.